Hola, buenas tardes a todos. Hoy en Somos Memoria caminamos hacia las raíces educativas y cívicas de Barrancabermeja para encontrar a una mujer que abrió caminos cuando casi todo estaba cerrado para las mujeres. Ana Joaquina Bermúdez de Castellanos, maestra, líder liberal, dirigente cívica y la primera mujer que presidió el Consejo Municipal en una época donde la política parecía un terreno imposible para ellas. Su legado no está hecho de grandes esculturas ni de placas doradas. Está hecho de aulas, de voces, de insistencia y de convicción. Está hecho del eco de las primeras mujeres que pudieron estudiar en el Colegio Barrancabermeja para Señoritas, institución que ella fundó. Y está también en las calles del municipio, donde un edificio, una sala de lectura y la actual biblioteca pública llevan su nombre como un recordatorio permanente de que la historia de esta ciudad también la escribieron sus mujeres. En los años 50, cuando Barrancabermeja crecía bajo el impulso petrolero, Ana Joaquina emergió como una figura distinta, una educadora convencida de que el progreso comenzaba en la escuela y que las mujeres tenían derecho a un lugar en la vida pública. Su participación en el comité organizador de la primera fiesta del petróleo y su liderazgo en el Consejo Municipal marcaron un antes y un después para la ciudad. Bueno, me encuentro acá con la profesora Nubia y le voy a preguntar lo siguiente. Cuando escucha que en los años 50 una mujer logró liderar el Consejo Municipal de Barrancabermeja, ¿qué pensamientos o emociones le genera, profe? Bueno, en primer lugar quiero saludar a nuestra amable compañía, sobre todo de los jóvenes, porque es muy grato verlos en un espacio como este donde por lo general estamos los viejos. A los muchachos les cuesta un poquito conectarse, sobre todo con temas de historia, y me parece muy interesante que estén porque es una forma también de aprender algo sobre la ciudad que los acoge. ¿Qué me preguntabas, perdón, qué sentimientos o sensaciones me suscita saber que una mujer en los años 50 como Ana Joaquina Bermúdez hizo pues toda una obra? Yo creería que antes de eso habría que contextualizar qué estaba pasando en Colombia y específicamente en los años 50, antes de hablar de Ana Joaquina. Para los años 50, las mujeres no teníamos acceso, bueno, yo no vivía en los años 50, no soy tan viejita, ¿no? Pero en los años 50 el acceso de las mujeres a la educación era muy limitado porque a las mujeres se formaban para el hogar. Se formaban concretamente para que supieran cocinar, planchar, hacer bordados, o sea, todo lo que tuviera que ver con la economía familiar. Y las pocas mujeres que podían tener acceso a la educación eran como cuidadoras o como profesoras. De hecho, las únicas media profesiones que empezaban a vislumbrarse eran enfermería y era ser profesoras. Y las profesoras generalmente se formaban en instituciones que eran del clero. Entonces, la idea que se tenía de mujer en esa época era la de la reina del hogar, una forma muy sutil de decirle a uno reina, como para que no sintiera el peso de estar metida en la casa, sin voz ni voto, además porque más o menos empezando el 50 la mujer ni siquiera podía votar. Entonces, cuando aparece una mujer como Ana Joaquina Bermúdez, pues resulta muy interesante, sobre todo porque es una pionera, entre las pioneras que logran hacer un ejercicio, no solo en el tema de la educación, sino también en la reclamación de derechos de las mujeres. No es que Ana Joaquina fuera la primera, porque realmente ya en el país se estaban gestando movimientos de mujeres para reclamar un cierto nivel de igualdad con los hombres, y empezó muy fuerte en Cali. Y las pocas universidades, podría decir que una, que fue la que empezó con el tema de una profesión diferente, fue la Universidad de Antioquia con odontología, porque en ninguna universidad había formación para mujeres en carreras diferentes. Es que ni siquiera en carrera, las mujeres, como les decía, o eran enfermeras o eran maestras. Entonces, yo creo que el papel de Ana Joaquina fue supremamente importante en una época en la que, como les decía, era muy difícil
para las mujeres porque no salían de ese contexto de la casa y de la formación. Profe Novia, es cierto lo que usted dice acerca del papel que jugó Ana Joaquina y cómo este fue invisibilizado al mismo tiempo que, pues, a lo largo de la historia ha sido invisibilizado el papel de la mujer. Bueno, o sea, eso no se puede decir como que eso fue de los 50, sino que... No. Y bueno, ahí sí tendríamos que meternos en un tema bastante espinoso que es el patriarcado, como un sistema en el cual todas las leyes y lo que se daba en lo público era en beneficio a los hombres. Las mujeres no teníamos ningún derecho. Además, si ustedes se devuelven a ver, por ejemplo, películas de época, incluso las mujeres no tenían derecho a heredar nada, las mujeres las obligaban incluso a casarse, y si una mujer ya a los 15, 16 años no tenía esposo, entonces las familias arreglaban que tuvieran un esposo, porque una mujer que no tuviera la compañía de un hombre era mal visto socialmente. Entonces en la época de los 50 todavía eso se mantenía. Y hay una cosa ahí que creo que vale destacar, y es que, por ejemplo, no era que cualquier mujer de a pie pudiera lograr, por ejemplo, lo que logró Ana Joaquina, porque las mujeres que se destacaron en esa época era porque tenían algún nivel económico. Entonces se supone que Ana Joaquina Bermúdez no era una mujer de a pie, era una mujer que tenía algún nivel, algún estatus. De hecho, Ana Joaquina formó parte del FILA, que era, digamos, el partido del Partido Liberal, que tenía una gran influencia en Barrancabermeja. Pero cualquier mujer de a pie no habría hecho, por ejemplo, lo que hizo Ana Joaquina. Y en la historia eso se ve. Por ejemplo, si uno empieza a ver, y le comentaba a Gus hace un ratico, por ejemplo, si empezamos a retroceder en la época, por ejemplo, de la gesta libertadora, toda la historia, es que más toda la historia de este país y la historia a nivel mundial están vistas desde la mirada de los hombres, no de las mujeres. Y muchas mujeres que fueron fundamentales en la gesta libertadora de Colombia no aparecen. Hasta ahora creo que el Archivo Nacional está empezando a rescatar esas mujeres. Entonces se oye hablar de Policarpa Salabarrieta, se oye hablar de unos personajes importantes, pero son muy poquitos. Uno podría empezar a contar 4 o 5. Pero las mujeres que siguieron con sus hombres las rutas libertadoras no aparecen o no aparecían. ¿Y qué hacían estas mujeres? Eran las que cocinaban, eran las que armaban toda la logística para los hombres. Incluso había mujeres, iban prostitutas para poder levantar el ánimo de los hombres que estaban en la batalla, pero esas mujeres se invisibilizaron. Incluso hoy por hoy se reconoce que sin el papel decisivo de las mujeres acompañando a los hombres en la gesta libertadora, la libertad, digamos que ese objetivo no se hubiera logrado. Entonces las mujeres estaban ahí. Es más, había mujeres espías. Hasta ahora empiezan a aparecer esas mujeres. Incluso hay un caso de una mujer que ahorita no recuerdo cómo se llama, que no la dejaban participar en el ejército y ella quería formar parte del ejército libertador y tuvo que disfrazarse de hombre. A ella la mataron en el pantano de Vargas, pero esas mujeres están completamente invisibilizadas, como muchas mujeres que formaron un papel importante, que tuvieron un papel importante en la historia de la lucha libertadora de Colombia. Bueno, pues para eso estamos en Somos Memoria, para reivindicar esas luchas que han sido invisibilizadas. Si algo define su legado es la educación. Ana Joaquina fundó el Colegio Barrancabermeja para Señoritas, una institución pionera que abrió oportunidades reales para las jóvenes de la ciudad. Fue maestra, guía y sembradora de posibilidades. ¿Cómo cree usted, profe, que era para una mujer de esa época abrir una escuela para niñas? ¿Qué retos imagina que pudo enfrentar como educadora? Bueno, yo creería que el primer reto sería que esa escuela no estaba encasillada dentro de las escuelas femeninas que tenía el clero, porque además esas escuelas femeninas del clero era también una forma de educar a la mujer para lo mismo de siempre, o sea, para servir, pero sobre todo dentro de unos cánones morales, para que la mujer fuera la mujer correcta, la mujer recta, la mujer servil, la mujer que atendía a los hombres y que atendía a la casa. Creo que fue un reto. Hay muy poca información sobre ese colegio, no se encuentra.
Y esta mañana estuve precisamente averiguando por qué pasó eso, porque se supone que fue un primer colegio de mujeres, debería estar en un lugar muy importante en la educación de Barranca, y alguien me decía, es que toda la educación estaba centrada en Bucaramanga, es decir, toda la parte administrativa de los colegios de Barranca estaban centralizados en Bucaramanga. Para encontrar un registro, por ejemplo, de ese colegio, habría que ir y buscar, esculcar por allá en la historia, a ver si aparece algo sobre ese colegio. Entonces, imagino que el reto más grande sería poder montar un colegio donde no estaba encasillado dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo era la educación en esa época? Habría que mirar entonces cuál era el pensum del colegio, porque no se sabe si de todas maneras el colegio mantenía la línea tradicional. No podemos decirlo porque no hay un registro de ese colegio, no sabemos cuándo se fundó, no hay registros de dónde funcionó, que sería un trabajo interesante, por ejemplo, averiguar en Bucaramanga qué hay sobre ese colegio. Sí, ese es un aspecto lamentable, que haya como tan poca información de una mujer tan vital para la ciudad. Perdón, Gustavo, yo creo que eso va en concordancia con ese hecho de la invisibilización de la mujer. Seguramente claro, si el colegio lo funda un hombre, pues estaría pues en las primeras, sí, en las primeras líneas de información. Y no es que yo tenga nada contra los hombres, ¿eh? Claro, estoy hablando de un sistema que incluso afectó a los hombres también, porque a los hombres, por ejemplo, lo veíamos hace poco, de que a los hombres se les obligaba que no podían llorar, no podían expresar sentimientos ni nada de eso, pero bueno, eso es para otro tema. Bueno, continuemos con esos poquitos aspectos que conocemos de su vida. Ana Joaquina fue una mujer que combinó la educación con la acción social. Militó en el Partido Liberal, acompañó causas comunitarias y participó en la organización de eventos que hoy son parte de la memoria colectiva petrolera. Su liderazgo rompió moldes. ¿Qué características considera usted, profe, esenciales para que una mujer sea reconocida como líder en su comunidad? Yo creería que tiene que ser una mujer muy valiente, y más en una época como esta. Pues ahora pues hay digamos que un mayor margen de libertad para resolverlo, pero en esa época debía ser muy difícil. Pero yo vuelvo a insistir en que para ella, aunque pudo ser difícil, también tenía un estatus, y eso le permitió abrirse campo. Además, él militaba en un partido que tenía una gran influencia social en Barrancabermeja, que era el Partido Liberal, y el FILA. Entonces pienso, es una hipótesis, no puedo afirmar porque no, como les digo, hay muy pocos registros de Ana Joaquina Bermúdez, no podemos decir concretamente cómo era o cómo fue su trabajo en los barrios, ni siquiera sabemos qué hacía. Su estarse como moviendo, pues, muy preocupada por el desarrollo de la ciudad, eso le daría cierta visibilidad, y concuerdo con usted, profe, de que seguramente esa visibilidad también se debe a su estatus, a su posición económica. Es difícil pensar que partiendo de cero, sin tener nada de nada, se pueda aspirar a lograr estas cosas. Mire, y ahí hay otra, yo siempre he creído que nada está desligado, sobre todo del contexto social, económico y político. O sea, todos estos fenómenos que uno observa tienen sus raíces también en lo que sucede en la ciudad y en cualquier parte del mundo. Y es que pues también tenemos que reconocer que Barrancabermeja ha sido una ciudad sui generis. Es decir, nosotros no nos parecemos en nada a ninguna población de Santander, y para todos es conocido también que Barranca ha gestado una cantidad de movimientos sociales, económicos y políticos históricamente, donde la influencia del petróleo y sobre todo de los sindicatos ha sido muy fuerte. Y Barrancabermeja tiene una historia de lucha incluso para la consecución de servicios básicos. Aquí los colegios se consiguieron a punta de lucha, las vías de comunicación se consiguieron a punta de lucha, el crecimiento de la ciudad se consiguió a punta de lucha. No era porque alguien dijera de manera muy bondadosa vamos a entregar esto. Y seguramente Ana Joaquina estuvo en ese proceso en el que de alguna manera estaba impregnada por el tema de lo económico, de lo político y de lo social de la ciudad, que no puede estar desligada de esto. Entonces eso también le daba una mentalidad abierta a Ana Joaquina, entre otras cosas porque Barrancabermeja es una tierra de migrantes. Aquí la gente llegó en la búsqueda del oro negro,
de mejorar su situación económica, y todo eso genera unos movimientos sociales tremendamente fuertes que seguramente en otras ciudades del país no las hay. De hecho, eso ha impactado también negativamente en la forma en que nos ven en otros lugares del país, porque siempre que se hablaba de un barranqueño se hablaba de un guerrillero, por ejemplo, del subversivo, de la persona que ni siquiera quería tener la cédula de Barranca y prefería tenerla de Bucaramanga, porque donde llegaba y mostraba la cédula, ese es un guerrillero, ese es un subversivo, y siempre se relacionó la lucha social por las reivindicaciones como la persona subversiva y la guerrillera, más allá de lo que se pudiera lograr para mejorar las condiciones de vida de las personas. El nombre de Ana Joaquina sigue vivo. La biblioteca pública, inaugurada en 1983, el edificio en la esquina de la calle 50 con carrera 12, la sala de lectura y los proyectos de lectura itinerante llevan su nombre como homenaje a una mujer que entendió que el conocimiento transforma. Cuéntele, profe, ¿cree que las nuevas generaciones conocen quién fue ella? ¿Qué debería hacerse para fortalecer este legado? Pues la verdad es que creo que que lo digan los chicos, en las nuevas generaciones, y no sé por qué ni quiero descalificar pues a nadie, yo pienso que estos chicos y su desconexión muchas veces con la realidad es responsabilidad nuestra. Es muy fácil decir, es que estos muchachos no quieren saber nada, es que estos muchachos están desconectados de la realidad, es que estos muchachos no piensan, es que estos muchachos, pero ¿quiénes han formado a estos muchachos? Es decir, los chicos con todas esas deficiencias, podría decirlo de alguna manera, o su forma diferente de pensar, no es una cosa que apareció así de manera espontánea. Nosotros hemos sido responsables, es decir, lo que son las generaciones de ahora ha sido responsabilidad de los viejos. ¿Por qué? No sé. Algo pasó en el camino, algo hicimos mal, porque de verdad, es decir, o los muchachos están pensando en una cosa completamente distinta, y no solo desconocen quién fue Ana Joaquina Bermúdez, me parece por ejemplo interesante este espacio porque se les está recordando, sino que desconocen muchas cosas de la ciudad. Y pareciera también como que el tema de la violencia hubiera hecho que los padres dijeran, vamos a ponerle una venda a estos muchachos, que no miren lo duro que nos ha tocado vivir a los viejos, y que los desconectamos completamente de la realidad. Mire, les voy a comentar, por ejemplo, una vez en una actividad en un taller de lectura y escritura, y le preguntamos, hicimos un ejercicio con los chicos de preguntarles quién era Marilyn Monroe, y sabían hasta dónde tenía el lunar. O sea, las cosas mínimas de Marilyn Monroe, qué les gustaba, qué comía. Seguramente ahora si les preguntamos van a saber mucho sobre Maluma y sobre Shakira y sobre esa cantidad de cosas, pero usted les pregunta a los muchachos y podríamos hacer el ejercicio, saben quién fue Manuel Gustavo Chacón, saben cómo llegó la población a Barranca Bermeja cuando migraron aquí, algo de historia del petróleo. A ver, preguntémosle cualquier personaje que haya tenido alguna incidencia en la sociedad barranqueña, y les aseguro que si lo sabe uno es muy poquito. Y podríamos hacer el ejercicio. Por ejemplo, ¿por qué el parque Camilo Torres se llama Camilo Torres? ¿Por qué se le llamó el descabezado? No saben, la mayoría no sabe. Como les digo, yo no los estoy cuestionando ni estoy descalificando. Lo que quiero decir es que es la evidencia de que algo pasó en toda esta historia de Barranca Bermeja. Por ejemplo, yo le pregunto a estos chicos, algunos lo vivieron en carne propia, la violencia en Barranca en los 80 o los 90, y seguramente sintieron los horrores de eso los que habían nacido para la época, pero ¿saben por qué? O sea, ¿cuál ha sido el origen de esa violencia? Seguramente no la saben. Entonces, ha hecho mucha falta, y creo que no solo con el caso de Ana Joaquina, sino con una cantidad de hechos históricos de Barranca, que por lo menos en la parte educativa haya algo que les hable de la ciudad, que la conozcan, que la vivan. Tenemos muchas deficiencias, esperamos que ahora que la biblioteca está funcionando, entonces logremos que estos muchachos por lo menos lean, porque además a muchos de los chicos no les gusta leer, y la lectura es una fuente de información también. La escritura, entonces hay muy poca escritura de la ciudad. La gente que ha escrito sobre Barranca ni siquiera es de aquí. La gente que ha escrito cosas interesantes sobre Barranca vinieron aquí por casualidad o vinieron por el tema del petróleo, pero ni siquiera son de acá. La gente que escribe sobre de Barranca, uno puede contarla con los dedos porque creo que casi hay ninguna.
Los escritores más reconocidos a nivel nacional nacieron aquí por el tema tal vez del petróleo, pero se los llevaron muy chiquitos. Enrique Serrano es uno de los escritores más famosos que ustedes conozcan a nivel nacional e internacional, que tiene novela histórica de muy buen alto nivel, de muy buen nivel, pero resulta que Enrique Serrano lo llevaron de meses. Está Pablo Montoya, que es más paisa que barranqueño, que ha recibido una cantidad de premios, excelente escritor, pero no han escrito sobre Barranca. Entonces, de pronto un poquito más reconocida Andrea Cote, pero yo le puedo preguntar a estos chicos sobre ellos y no saben quiénes son. Pero de quién ha sido la responsabilidad, ha sido nuestra. Sí, es verdad, los profes cargamos con esa responsabilidad, además de que también el hecho de que, por ejemplo, materias como historia hayan desaparecido, dándole lugar a otros, bueno. La historia volvió desde un tiempo, pero la historia la quitaron, la borraron, todo lo que tuviera que ver con humanidades la desaparecieron porque decían que la historia era una forma de encasillar a los chicos por el tema de la violencia, entre otras cosas, pero nunca lo que no les dieron era que la historia era una forma de conocer el país y de conocernos a nosotros, pero eso fue una estrategia para quitar cualquier nivel de sensibilidad de los chicos frente a lo que estaba pasando en el país. Y preguntándole con respecto, profe, ¿qué cree que deberíamos hacer como sociedad para que las historias de las mujeres que abrieron camino no se pierdan en el tiempo? Pues hay muchas cosas por hacer, empezar por buscar lo que se ha empezado a escribir, ese rescate de la memoria que está haciendo el Archivo Nacional sobre rescatarlas, para ver por lo menos, para conocer la visión de las mujeres en la guerra, porque toda la historia de las guerras y de la violencia la hemos conocido a través de los ojos, de la mirada de los hombres, que es completamente distinta a la mirada de las mujeres. Yo siento que las mujeres tienen una mirada mucho más humana sobre el tema, pero yo creo que el trabajo es grande, el trabajo no es solo de la parte educativa, también es de nosotros, también es de la biblioteca. Yo creo que se necesitan muchos espacios para incentivar la lectura, la buena lectura, la escritura, motivar a la gente a que escriba sobre la ciudad, porque la ciudad está virgen en el tema de la escritura sobre la misma ciudad. Entonces yo creo que es fundamental que hagamos un ejercicio colectivo entre padres de familia, entre cultura, entre la educación, para poder por lo menos reconocer ese papel de las mujeres. Bueno, estamos acá en este espacio recordando a Ana Joaquina, invadiendo un poco lo especulativo, incluso lo legendario, ya que pues si esta hermosa biblioteca tiene su nombre, pues no creo que hayan sido pocas sus acciones para este homenaje. Recordar que la historia no siempre se escribe con discursos, sino con acciones silenciosas pero profundas. Una maestra abriendo una escuela, una mujer sentándose por primera vez en el consejo, una comunidad que decide conservar su nombre en sus espacios culturales. Profe, si tuviera que definir el legado de Ana Joaquina Bermúdez de Castellanos, con todas estas complicaciones que hemos tenido, en una sola frase, dirigida a las niñas, jóvenes y mujeres de Barrancabermeja, ¿cuál sería? ¿Una sola frase? ¿Una frase? Pues yo creería que sería como libertaria, tal vez, una mujer visionaria. No sé, hay una cantidad de adjetivos que uno le podría indicar a Ana Joaquina Bermúdez, porque de hecho lo que tú dices, estamos empezando a hablar de ella y seguramente servirá de inspiración también para muchas personas, y ojalá pues no nos quedemos solo en este espacio de conversación. Sería bueno averiguar mucho más de quién fue Ana Joaquina Bermúdez, por lo menos para honrar lo que hizo en la ciudad por lo que somos, ¿no? Bueno, hoy hemos, digamos, por decirlo de alguna manera, raspado un poquito la historia de una mujer muy significativa, que precisamente por esta invisibilización impuesta por el patriarcado no contamos con la información necesaria, pero entonces estamos dejando también
un señuelo para aquellos que quieran investigar, para aquellos que quieran descubrir la ciudad en la que viven, para aquellos que quieran conocer más el territorio, invitados, muy invitados a explorar y a desempolvar la historia de Ana Joaquina Bermúdez de Castellanos. Muchas gracias, somos Memoria y ha sido todo por hoy. Gracias.